En particular queremos empezar con Jimena Vergara de Les Boys, que como dijo Ana, está desde Nueva York. Hola Jimena, ¿nos escuchás? A ver ¿Cómo si está están? ahí. ¿Me escuchan? Te Sí, escuchamos bien. Bueno, buenas noches, ¿no? Creo que allá es un poco, no sé, en Nueva York es un poco más tarde. Es más temprano. Más temprano. Estoy mal geográficamente. Más temprano Bueno, que para tarde. nosotras ya es un poco la noche, son las 8:15. Bueno, queríamos empezar preguntándote ya desde el inicio cómo habías visto vos, ¿no? En estos días que se vio una gran polarización en Estados Unidos, donde ninguno de los candidatos expresó y ganó, digamos, Biden, ¿no? Perdón, y también Trump, incluso perdiendo, pero con muchos votos, ninguno mostró una gran victoria de alguno de los dos partidos del régimen. Y muchos analistas también esperaban una gran ola azul, ¿no? de Biden, en este caso. ¿Cómo lo veías vos? ¿Cómo lo analizaron desde Estados Unidos y Les Boys? Ay, no te estamos escuchando, A Jimé. ver, esperanos un cachitito que no nos estábamos escuchando. A ver ahora, si te escuchamos. Hola, Ahora ¿ahí sí, me sí. escuchan? Bárbaro. Ok. Bueno, no, primero decir que, como ustedes saben, fue una elección muy tensa. Atípicamente, los resultados electorales entraron tardíamente y conforme se iban anunciando los resultados, uno ya podía prever que se iba a tratar de una elección muy cerrada, ¿no? Y efectivamente algunas encuestas y analistas estaban esperando una ola azul, o incluso los más conservadores, a lo mejor no un voto generalizado y al Partido Demócrata y de repudio a Trump, sino, pero sí por lo menos un batacazo, una elección excepcional en algunos de los estados que tienen gran representación en el colegio electoral. Porque recuerden que al presidente y al vicepresidente de Estados Unidos los elige el colegio electoral, no el voto popular, que es una entidad que tiene representantes votados en base a la cantidad de representantes en el Senado y el Congreso que tiene cada estado y que se ajusta según la proporción poblacional. Entonces hay estados que tienen 3 votos electorales en el colegio electoral y hay estados que tienen 27, ¿no? Entonces, por eso se habla mucho de los estados, de los swing states, de los estados que pueden determinar la elección. Entonces, fue una elección muy tensa y efectivamente los resultados arrojan un fenómeno que se viene gestando en la sociedad, en el seno de la sociedad estadounidense desde el 2006, sobre todo, de polarización, donde digamos los dos partidos ya no alcanzan a representar las expectativas, las pasiones, entre comillas, de las masas estadounidenses, y el espectro político ideológico tiende, ¿no? A polarizarse, a separarse tanto de sus representaciones políticas tradicionales, en este caso el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ¿no? Como de los elementos, las pautas culturales, políticas, y las aspiraciones económicas de las masas se han transformado mucho en las últimas décadas. Entonces, efectivamente, lo que arroja el resultado es una gran polarización, ¿no? Desde el punto de vista del colegio electoral, Biden se queda con 290 votos electorales, Donald Trump 214, y desde el punto de vista del voto popular, que es importante medir, Biden se queda con casi 76 millones de votos contra 71 millones, un poquito más de 71 millones de Donald Trump. De hecho, al final Biden hizo una mejor elección de la que se esperaba hace 2 o 3 días, porque entraron todos los votos por correo remotos que fueron un caudal de votos para el Partido Demócrata, pero aún así expresa, ¿no?, la gran división que aqueja a la sociedad estadounidense. Para tratar de explicar rápidamente por qué esta división, la crisis del 2008, si bien logró cerrarse, producto además de que el Estado norteamericano salvó a los capitalistas, en particular al capital financiero, de la debacle económica, la economía estadounidense, como la economía global, tendió a retroceder, y aunque logra recuperarse, lo hace en niveles más bajos de los niveles de crecimiento económico anteriores a la crisis del 2008, ¿no? Y entonces esto genera obviamente consecuencias políticas y sociales desde el punto de vista social. Por eso comienza a emerger movimientos como el Occupy Wall Street, ¿no? Después, cuando gana el sanderismo como fenómeno político, Bernie Sanders es un senador de Vermont que
que dentro del Partido Demócrata representó políticamente las aspiraciones de una generación que está girando a la izquierda, ¿no? Las nuevas generaciones, sobre todo, que están girando a la izquierda, y Sanders se convirtió en el referente político por izquierda, ¿no? De estos cambios en el espectro ideológico y político. Y por derecha, el trumpismo, ¿no? Que es un populismo de derecha que, si bien contiende dentro de los marcos del Partido Republicano, en realidad también es un outsider, digamos, en muchos sentidos. Es un millonario, es un capitalista, es un imperialista, pero es un outsider del establishment republicano, y Trump fortalece mucho su base social, gana la elección del 2016, y lo que demuestra esta elección es que por más que Biden tenga cierto margen, ¿no?, de maniobra, porque gana con 6 millones de votos, más que Hillary Clinton, que ganó el voto popular en 2016 con una ventaja de 3 millones sobre Donald Trump, aunque tiene cierto margen, pues lo que evidencia la elección es que hay una sociedad muy, muy, muy polarizada. Y además, una cosa muy importante, lo que cruzó toda la elección, o lo que están arrojando las encuestas de salida, es una polarización que tiene una fragmentación geográfica, ¿no? Las grandes ciudades, las grandes capitales como Nueva York, como Los Ángeles, como Miami incluso, en estados donde el Partido Republicano tiene mucho peso, se volcaron a Biden. Las zonas suburbanas quedaron divididas entre el voto a Trump y a Biden, aunque Biden hizo una buena elección, y las zonas rurales se vuelcan contundentemente al voto a Trump, lo que habla, digamos, de esta polarización que impacta de manera desigual en todo el territorio norteamericano. Otra cosa que quería decir, esta polarización también se expresa en la gran participación electoral desde el punto de vista histórico de esta elección, ¿no? 150 millones de electores fueron a votar. Es la elección con mayor participación electoral de la historia en Estados Unidos, ¿no?, donde el nivel de abstención es muy alto. Entonces, por más que mucha gente fue a votar no sintiéndose plenamente representada ni por Trump ni por Biden, expresa también la polarización, que además se profundizó a partir de que la pandemia emergió en Estados Unidos, generando una gran crisis del sistema de salud, una gran crisis social y obviamente una gran crisis económica que tuvo su momento depresivo, aunque por ahora la economía norteamericana venga recuperándose, ¿no? Entonces, la pandemia, lejos de cerrar las brechas que ya se habían abierto producto de la crisis del 2008 y la elección del 2016, la profundiza, digamos, ¿no? Bueno, para profundizar un poquito en esto que estabas planteando también sobre los dos candidatos, vos misma lo decías, o sea, Trump sabemos que tenía una política muy agresiva a nivel de política exterior, con todo lo que fue el lema de American First, pero Biden no se queda atrás, o sea, también es un candidato que estuvo bancado también en toda su campaña por los lobos de Wall Street, que acá en Argentina conocemos bastante por las ataduras que tenemos con el FMI, y bueno, en particular con los CEOs de todos los fondos buitres que están ahí atrás de la deuda que tiene nuestro país. Y en ese sentido queríamos saber si crees que va a haber cambios en la política exterior con el recambio presidencial, y eso cómo afectaría en particular a esta región que, como decíamos, está atada y condicionada al FMI. Yo creo que Trump lo que cambia, Trump no fue todo lo agresivo que podía haber sido en su programa proteccionista. America First en su discurso de campaña era más bien aislacionista, ¿no? Como ya no vamos a ser el policía del mundo, etcétera. Pero por la vía de los hechos, Trump en realidad tuvo efectivamente una política con elementos proteccionistas, ¿no?, y que se expresan, por ejemplo, en la guerra comercial con China, pero también muy agresiva en el terreno de la dominación imperialista. Lo que pasa es que de forma unilateral, ¿no?, rompiendo un poco con el multilateralismo creado por la era Clinton y preservado décadas después, donde el orden mundial, digamos, aunque el principal hegemón era Estados Unidos, tenía, ¿no?, un sistema de alianzas que le habían permitido generar consenso interimperialista. Ese consenso está roto por la crisis del 2008, etcétera. Entonces, mientras Obama en realidad tuvo cierta negligencia sobre América Latina, porque tuvo que ¿cómo se dice?, enfrentar la crisis generada por la guerra de Irak, Afganistán, etcétera. Hubo cierto nivel de aflojamiento de las cadenas en un sentido. Trump vuelve ofensivamente sobre América Latina con medidas financieras muy agresivas, como el nivel de endeudamiento,
Digo, no porque Obama tuviera buenas intenciones, ¿no? Sino tenía que ver con que el conflicto interimperialista se desplazó posguerra Irak, que generó una gran crisis, concentró las fuerzas del imperialismo norteamericano. En América Latina, Trump tiene una política más agresiva, se nota, ¿no? En las medidas económicas, las aplicaciones de la deuda, el nuevo tratado comercial con México, ¿no? Una suerte de NAFTA Reloaded, que en realidad beneficia aún más los intereses del imperialismo norteamericano, pero también con medidas bien agresivas como la política de cambio de régimen en Venezuela, ¿no? La política de sanciones sobre Cuba, etcétera. Entonces el trumpismo fue agresivo sobre América Latina. ¿Qué podemos esperar con un gobierno Biden? Bueno, hay que ver, ¿no? Biden gana la presidencia con un discurso de que va a volver atrás, ¿no? Que va a recuperar el orden multilateral y el lugar que Estados Unidos perdió durante los años de Trump. Eso tiene patas cortas, ¿no? Justamente porque a nivel global hay una gran crisis del neoliberalismo y la realidad es que los distintos imperialismos con poderes emergentes como China están en disputa. Hay crisis, digamos, ¿no? De los poderes imperialistas. Entonces, tiene patas cortas que Biden pueda recuperar la senda del multilateralismo. Entonces, muchos analistas están diciendo además que tiene muchos problemas domésticos y que eso va a hacer que no pueda resolver los grandes problemas que Trump lo que hizo fue catalizar, no porque él los generara, que tienen que ver con la declinación histórica de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos prever en América Latina? Yo creo que desde el punto de vista de las medidas financieras, de ajuste y de imposición de deudas exorbitantes, yo creo que eso va a continuar. La verdad, lo que hay que ver es si Biden, en un contexto aparte en América Latina que es especial, porque después de un auge de la derecha, ¿no? En muchos de los gobiernos que habían gobernado los llamados gobiernos pintais, ganó la derecha, y lo que estamos viendo es cierta recuperación electoral de sectores que, si bien no son los pintais porque están bastante a la derecha, ¿no? Como Alberto Fernández, etcétera, o Evo Morales en Bolivia, aún así marcan un cambio de ruta, por lo menos en algunas regiones de América Latina. Entonces, hay que ver Biden cómo lidia con eso. Pero lo que es un hecho es que los problemas estratégicos de la dominación sobre América Latina permanecen. Entonces, yo creo que el nivel de endeudamiento, el nivel de imposición de planes leoninos contra los países de América Latina se va a preservar. La política antimigratoria, utilizando a México, ¿no? Como policía migratoria para frenar la entrada de migrantes de Centroamérica, va a continuar. La política antimigrante, ¿no? Del Estado norteamericano va a continuar. Hay que ver, ¿no? Qué relación de fuerzas quiere establecer y puede establecer Biden con estos nuevos gobiernos en el terreno latinoamericano, siendo conscientes de que una de las cosas que Biden tiene en común con Trump es que es un representante de la agenda imperial, aunque esté vestido con un traje más aterciopelado, ¿no? Gracias por las respuestas. Para los que se van conectando ahora, la idea es que puedan dejar en el chat las preguntas que quieran hacer a los distintos panelistas que están desde Estados Unidos, desde Bolivia, desde Chile y que después en una segunda ronda las puedan ir contestando. Entonces los invitamos a todos a ir dejando sus comentarios. Lo que te queríamos preguntar ahora en realidad era sobre... Bueno, en los últimos meses se vio muchísimas movilizaciones de protestas antirraciales por los derechos de las mujeres, de distintos sectores de los trabajadores, y lo que vemos es que el Partido Demócrata tomó nota justamente para pensar la campaña electoral, incluso eligiendo como vicepresidenta a Kamala Harris. Te queríamos preguntar cómo ves vos que va a ser para los trabajadores y los sectores populares la llegada del Partido Demócrata al poder después de 4 años, y en ese escenario también que nos puedas plantear un poco cuáles son los desafíos que ustedes ven desde Left Voice en este contexto tan particular en Estados Unidos. Justamente, ¿no? Estados Unidos, justamente a partir del 2008 se abre un proceso tanto de la lucha de clases, que se expresó en primer lugar con el Occupy Wall Street, que estaba orientado fundamentalmente contra los superricos, ¿no? Y los grandes dueños y magnates del capital financiero, de las finanzas y de la banca en Estados Unidos. Pero yo creo que también el Wall Street inaugura un periodo de lucha de clases que se ha larvado
¿no? Lenta pero sostenidamente, y que se combina con fenómenos políticos muy interesantes, como decía antes, como la emergencia, ¿no? De un sector muy joven, lo que se conoce como los millennials, ¿no? Que pasa por la experiencia de la crisis del 2008, y que va radicalizándose políticamente, y que encuentra su referente político en Bernie Sanders, ¿no? Que fue que disputó la candidatura demócrata en las primarias demócratas para la elección del 2016, con mucho apoyo popular. Y en realidad lo que pasa es que Sanders pone una agenda que tocaba fibras sensibles de los grandes problemas que aquejan a las masas estadounidenses, ¿no? El problema de la salud pública, que es una crisis, que es ya un flagelo enorme, porque no hay acceso a la salud pública en Estados Unidos. Todo lo controlan las compañías aseguradoras y la Big Pharma. El problema del salario mínimo, que aqueja no solo a los sectores precarios de la clase obrera, desde luego de manera generalizada, pero también a los jóvenes de clase media que pasan muchos sacrificios para ir a la universidad, porque la universidad, aunque sea pública, cuesta dinero, y que muchos de ellos acaban también en el trabajo precario, que está muy generalizado. Planteaba también Bernie Sanders el problema medioambiental, que es muy sentido por esta juventud en Estados Unidos. Entonces empieza a poner una agenda que responde a los intereses de las grandes masas en Estados Unidos, y eso hace crecer su popularidad. Lo que pasa es que en el 2016 y ahora también el establishment demócrata le bloquea la posibilidad de ganar la candidatura demócrata y competir contra Trump, y además no solo eso, sino que además el establishment demócrata se niega a tomar las demandas del sanderismo, a pesar de que es un sector del Partido Demócrata que tiene mucho apoyo popular y una gran base social, como se ha expresado en el voto en los años previos y en esta misma elección a candidatos insurgentes del Partido Demócrata, que son candidatos de color, negros, latinos, y que tienen una agenda más progresista, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se ha profundizado mucho. Ahora, además de todo, efectivamente, estalla el Black Lives Matter, ¿no? A 3 meses de la cuarentena, a 3 meses de iniciada la pandemia, producto de la brutalidad policial arraigada en la estructura del Estado norteamericano, ¿no? Asesinan brutalmente a George Floyd, y esto desencadena un odio que se viene alarmando contra una institución tan importante del Estado norteamericano como son los departamentos de policía, y esto se tiende a generalizar también por el asesinato de Breonna Taylor, etcétera, y surge un movimiento de masas que supuestamente es el más masivo de la historia, cuyas 2 principales características es que se da a nivel nacional, es decir, moviliza a toda la nación, desde las pequeñas capitales hasta las zonas suburbanas, hasta las grandes capitales, y además es un movimiento juvenil que engarza a la generación millennial, que ya venía de la experiencia de la crisis de 2008, con lo que se conoce ahora como la generación centennial o generación Z, como le quieran llamar, que es una generación muy antirracista, muy antiopresión, y que además se identifica con una suerte de socialismo representado por Bernie Sanders, que si bien no es el proyecto socialista completo, ¿no? de que es necesario acabar con el capitalismo, ¿no? Justamente para expropiar los medios de producción y poner la sociedad a funcionar al servicio de los trabajadores, de las mayores y oprimidas, pero sí cuestiona algunos aspectos claves de la podredumbre del sistema capitalista, ¿no? Entonces es un fenómeno ideológico muy importante que empalma con un movimiento que toma la calle, que es el Black Lives Matter. ¿Está bien? Y eso evidentemente se hace sentir en la elección. ¿Por qué? Porque una cosa que es importante que la audiencia sepa, el Partido Demócrata es considerado acá como el sepulturero de los movimientos sociales, ¿no? Porque ha sido siempre la dirección histórica del movimiento por los derechos civiles, el movimiento negro, el movimiento de mujeres, pero pues es un partido que sigue los dictados de Wall Street, del capital hegemónico, de la agenda imperial, que en general lo que hace es cooptar, desviar electoralmente los movimientos sociales, capitalizarlos para después no cambiar nada. Digo, la presidencia Obama es probablemente el ejemplo más nítido de ello, ¿no? El primer presidente negro de la historia que estuvo 2 años en el mandato presidencial y donde estalló el primer capítulo del Black Lives Matter por la violencia policial racista. Entonces, en este segundo capítulo del Black Lives Matter, el Partido Demócrata logra, ¿no? Capitalizar electoralmente, como se puede ver en las urnas,
el triunfo de Joe Biden y el peso que tuvo su triunfo en la comunidad negra y en la juventud, aunque no hay un voto masivo de la juventud, dice Michael Roberts, un economista marxista, que más o menos el 13% del voto total fue juvenil, pero lo que sí es que la gente de entre 19 y 29 años lo votó contundentemente a Biden, ¿no? Entonces, hay un fenómeno que se viene larvando y que está atenazado por el Partido Demócrata, pero no quiere decir que lo represente políticamente. Y el problema es que el ala insurgente de Sanders lo que ha venido haciendo es utilizar esta retórica para plantear mayores beneficios para la clase obrera, los oprimidos, etcétera, sin confrontar verdaderamente al establishment, y eso lo lleva a Sanders a apoyar la candidatura de Biden y a negarse a pelear porque su plataforma sea aprobada por el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, o sea, Biden no está levantando ninguna de las demandas que catapultaron a Sanders como uno de los principales políticos a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros pensamos es que de la combinación de esta juventud antirracista, que es multirracial, ¿no? Que engloba este traslape generacional, y un movimiento obrero que, si bien viene por detrás, empezó a levantar cabeza, ¿no? En los años previos, con acciones luchando por reivindicaciones económicas, pero con acciones de huelga, con luchas por la sindicalización, y que se verificó en la pandemia como un sector todavía pequeño pero importante de la vanguardia de los llamados trabajadores esenciales, movimiento obrero precario en Estados Unidos, que tomó las calles para enfrentar la crisis económica y denunciar que la pandemia tenía un carácter de clase, ¿no?, contra los trabajadores, y también racista, ¿no?, que afectaba en primer lugar a las comunidades negras y latinas e inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, de algún modo lo que estamos discutiendo en Le Voice, lo que estamos tratando de transmitir en nuestra prensa, es que de la combinación de todo este proceso y del hecho de que el Partido Demócrata va a traicionar las expectativas de los votantes que no querían votar a Biden porque no quieren votar por el establishment, pero lo consideraron el mal menor, y en el marco de una crisis económica que parece que no se va a conjurar pronto, puedan surgir nuevos fenómenos de lucha, pero también políticos ideológicos que lleven a la radicalización de sectores y que abran una posibilidad histórica para que la izquierda revolucionaria pueda crecer, ¿no?, y pueda hacerse fuerte en un país donde está planteado construir una verdadera oposición socialista de los trabajadores, de la juventud antirracista, del movimiento negro, a los dos partidos del capital imperialista, digamos, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva está viva, ¿no?, y está en movimiento, y ya veremos cómo se expresa en un gobierno Biden. Agradecemos mucho por lo que nos estuviste contando recién. La verdad que ahí ya fueron llegando varias preguntas al chat, cada vez se suma más gente, así que te invitamos a quedarte en línea, y ahora en un ratito vamos a volver a charlar con vos, con las preguntas que nos está haciendo el público.